Desde mediados de septiembre de este año, fueron difundidos en diferentes medios de nuestro país 6 terabytes de información por parte del grupo denominado Guacamaya. Información muy sensible que parece que se está revelando a cuentagotas, focalizada al menos en las áreas más importantes como la seguridad nacional. Hoy en Lo Marginal en el Centro, entrevistamos a una especialista para discutir la importancia del tema y la relevancia para nuestro presente. En la mesa de Lo Marginal en el Centro nos acompaña Ángeles Magdaleno. Ella es historiadora por la UNAM, es doctora en estudios históricos por la Universidad Autónoma del Estado de México y es especialista en espionaje, autora del libro 1968, el año que transformó al mundo, y es investigadora documental del libro La Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México, dos documentos formidables para entender la historia reciente del país. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal, Aquiles? Buenas noches, gracias por la invitación. Y en efecto, se trata de temas pues muy sensibles y lo primero que quiero decir es que no se trata de filtraciones, se trata de un asalto informático. ¿Sería mejor ese término, un asalto informático? Claro, porque una filtración sería que alguien interno a la organización hubiera dado a conocer la información, como sucedió con Snowden, Assange, etcétera. Eso sí son filtraciones. Esto es un asalto informático porque tiene la finalidad de atacar a la Sedena y revelar alguna parte de la información. Y otra cosa que creo que es muy importante precisar es que no se trata de documentos. Lo que hackearon fue el servidor y los correos electrónicos. Y los documentos que se tiene son los anexos que se envían en los correos, pero no entraron digamos, al corazón documental de la Sedena. Ya de por sí es grave y me parece que no debería nadie celebrarlo. Porque, por ejemplo, yo he visto así, al azar, he visto algunos documentos y en algunos casos ni siquiera conozco a las personas y no tengo que conocerlas. No me importa quién sea, pero no pueden publicar toda la información privada, confidencial, que está garantizada por la ley, simplemente porque hay un grupo de hackers. Algo que también es muy importante decir es que los hackers no trabajan pro bono, por lo menos no que yo sepa. Están pagados y alguien les paga y tienen una agenda. Y esto que sucedió en México lo hicieron en Egipto y también lo hicieron en Chile y también lo hicieron en Brasil y en Argentina. En Brasil es donde está el mayor número de hackers, pero en realidad alguien les paga porque asalten informáticamente alguna instancia de algún país. O sea, no es gratuito, no es que tengan intereses democráticos de dar a conocer la información confidencial. No, desde luego que esa no es la finalidad. Tiene un fin político. No me importa quién sea el gobierno, pero es grave lo que hicieron porque ponen en riesgo a las personas. Hoy, por ejemplo, estuve viendo una lista de policías a los que habían robado las armas. Es grave. Ahora, ¿quién dio a conocer esta información? Sí, sí. No tengo claro. ¿Qué medio fue? No sé si fueron los de Mexicanos Primero o quiénes. Pues sí, todavía más bien está un poco en una disputa, una controversia de dónde se dio a conocer primero la información. Me parece que todo todavía está muy nebuloso. Creo que ni siquiera... Es que eso ya no suena bien. O sea, no Sí, son, sí. no son, cuando son anónimos, yo siempre cuestiono. Si alguien decide, toma la decisión y decide dar a conocer la información, tiene que dar la cara, como hicieron los que en realidad están comprometidos con que los ciudadanos tengamos más información. Me parece que no es el caso. Y por otro lado, lo que sí es cierto es que yo he leído que
Desde hace por lo menos un par de meses esta información le había llegado a Latinus, a Animal Político, etcétera, y ellos no se hicieron eco de esta filtración, digo, perdón, de este asalto Informático. entonces, pues bien por ellos, ¿no? Porque me parece que los medios en este papel tienen un papel, en este caso tienen un papel muy importante, pero me parece, por lo que yo escuché en el radio, a Raúl Olmos de Mexicanos Primero se equivoca en su interpretación, se equivoca y se equivoca gravemente. Y sí están atentando contra la estabilidad del país. Entonces, Bueno, quizá antes de continuar, porque me parece que han traído muchos temas a la mesa que son muy importantes y quizá por la abrumadora cantidad de información que ha surgido a través de este ataque informativo, podemos comenzar primero un poco cuestionándonos esta narrativa que se ha construido sobre el grupo Guacamaya, ¿no? Que al parecer pues es el encargado de estos ataques informáticos y en su página se puede consultar, digamos, el perfil que ellos mismos han establecido, pero también lo que se ha reproducido hacia afuera, ¿no? Un grupo de personas racializadas, feministas de Centroamérica, que usan términos como anticapitalismo, como la conmemoración de una lucha milenaria de Abya Yala, la formación, el nombre que se le dio a América hace mucho tiempo, antes de ser pues digamos, Edmundo Gormán desinventado por los españoles, pero conquistado por los españoles. Es decir, tienen un discurso anticapitalista, antirracista, anticlasista, pero es realidad, ¿quién hackeó? ¿Quién ataca? ¿Por qué se hackea la información? Que creo que es uno de los temas que se ha dado por sentado, no se ha problematizado y yo también creo que hay que coger con pincitas también todo este ataque informático. bueno, sí, en efecto, cuando habla de los estados-nación y el ex invasor del norte global, etcétera, pero como insisto, no trabajan pro bono, sino que cobran por estos servicios. Yo dudo incluso de la veracidad de esta postura que está entre una izquierda muy radical y casi el anarquismo. Entonces, no estoy tan segura de que esto sea cierto, no estoy tan segura de que en efecto sean lo que dicen ser. Eh, es preocupante porque no dan la cara, no sabemos quiénes son, pero no entraron al corazón de la Sedena, eso es importante decirlo. Entraron ¿Sí? solamente a los correos. Ahora, también la Sedena sabía, les avisaron desde julio que estaban vulnerables sus servidores y no hicieron nada. Lo que es increíble en lo que he visto es que el propio secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, Sí, sí, sí. Sí, Sandoval, Luis Crescencio Sandoval. eh, haya enviado por su correo privado documentos oficiales, cuando ellos tienen prohibido hacerlo. Entonces, también son estos descuidos los que han permitido lo que suceda. En realidad, ¿qué puede pasar con esto? Pues que todas estas documentaciones fueron descargados con Proxy Shell, que es un servidor que prácticamente cualquiera de nosotros puede utilizar. Pero las vulnerabilidades de la Sedena fueron pues muy antiguas, fueron con el sistema Simbra, que por lo menos desde hace meses les había avisado que estaban vulnerables sus correos, que tuvieran cuidado. Es increíble que la Sedena no haya movido un dedo. Lo increíble es que el propio secretario de la Defensa Nacional envíe por su correo personal documentos oficiales. Eso es inadmisible. Sí, desde luego, todas estas cuestiones ponen en entredicho esta narrativa o esta versión, incluso que se ha difundido desde los propios medios también, desde los propios medios nacionales, sobre el carácter de Guacamaya como un grupo de hackactivistas, intentándolo comparar, por ejemplo, ya lo mencionabas anteriormente, con lo que hizo Snowden o lo que hizo Julian Assange con Wikileaks, que Desde dentro de la organización.
No, Sí, eso sí. es muy diferente, es Sí, muy sí, que es diferente. muy distinto. Cuando tú estás dentro de la organización, das a conocer la información, pero algo fundamental, das la cara, no eres Sí, anónimo. Estos sí, son sí. anónimos, no sabemos quién sea, yo no creo en ese discurso tan radical. La verdad es que no lo creo Sí, porque sí. sería antitético con el uso de la tecnología, así de fácil. Sí, también es bueno cuestionar esta versión inicial. Eh, Exactamente. Entonces yo tengo muchas dudas y es muy grave. Por ejemplo, esto que te comentaba de los policías, ¿no? Y sí, mm, lo que hicieron los de Guacamaya fue explotar dos vulnerabilidades del sistema Simbra. Pero este sistema ya le habían avisado a la Sedena que tenían ahí otras web shell, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar ahí accidentalmente y no necesariamente vas a bajar la información, pero ellos sí lo hicieron deliberadamente y me parece que es el caso de un grupo pagado. pues Porque en esta, ¿en qué contexto sucede esto? En el contexto donde se acusa, desde mi punto de vista, sin documentar efectivamente al ejército por el caso Ayotzinapa. Sabemos que eso no fue así mientras se exonera a Barca, por favor, por favor. Y eso sí es una postura política muy clara de Alejandro Encinas y su grupo, que tienen todo excepto saber investigar. Y te lo puedo decir porque los conozco, porque he trabajado con ellos, porque sé que están tremendamente ideologizados. Entonces, no creo que esta sea la mejor forma de, de dar a conocer la información. Entonces, por ejemplo, los de Mexicanos Primero decían, bueno, se vendieron armas. No se le puede dar seguimiento al caso porque nunca dicen que son correos. Y eso a mí me parece una visión muy tramposa. Yo puedo decirte, esta documentación que yo te estoy dando, la bajaron los hackers de Guacamaya de los anexos que se envían en un correo, pero eso no significa que se haya vulnerado realmente el corazón documental de la sede en el archivo de trámite, ¿no? sí, sí, Este, mm, pues Sedena tiene un área de ciberespacio, de tecnologías de la información de la Sedena. No entiendo por qué no movieron un dedo. Por otro lado, debemos recordar que el actual gobierno se ha manifestado en contra de la tecnología, no quiere pagar servidores, no quiere pagar seguridad, y este es el resultado, ¿eh? desde luego. La democracia, la seguridad, todo cuesta. Sí, Nada, sí. nada es gratuito, nada es gratuito. Entonces, hay que pagar por tener la información segura. Y tampoco puede, como ha sucedido, cuestionarse la validez de la información. Lo que sí es cierto es que si tú atacas un correo y ese ciberespacio de la weblog, sí puedes subirle, agregarle lo que tú quieras o quitarle lo que tú quieras. Entonces, toda esa documentación, como tú bien decías al inicio, Aquiles, con pinzas, con pincitas. Sí, entendemos también un poco que el espionaje, digamos ya sobre el contenido un poco de este ataque cibernético, entendemos que el espionaje que hace el Estado a distintas organizaciones, a distintos periodistas, es real, pero también es constante. Creo que nadie de nosotros tiene duda, y menos un especialista como usted, como tú, que has trabajado, por ejemplo, en archivos de la Secretaría perdón, de la Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, en donde pues prácticamente había una red de investigadores que se infiltraban en los movimientos estudiantiles, en los movimientos populares y que prácticamente pues rendían informes diarios a la Dirección Federal de Seguridad. En ese sentido, me parece un poco ingenuo pensar que el Estado no está presente investigando, entendiendo también que algunas de sus tareas son vigilar, son castigar, también es reprimir el uso legítimo de la fuerza. Y en ese sentido te quería preguntar si la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional pone en peligro la seguridad nacional y un poco haciendo un énfasis que tú apuntabas que me parece muy interesante, pone en peligro a personas particulares esta información o tenemos derecho como ciudadanía a la transparencia y a conocer
este tipo de información que se oculta en cierto sentido por estas instituciones? No, mira, yo creo que aquí son dos temas. La Sí, sí, primera, el Estado para subsistir necesita tener información. La viabilidad del Estado y la continuidad del Estado mexicano depende también de la información. Y los servicios de información y de inteligencia, es decir, de la información procesada, se utilizan en todos los países, hasta los más democráticos, los más y los menos democráticos. ¿Por qué? Porque imagínate que hay un grupo que quiere poner una bomba y volar un mercado. No, 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 eso no puede ser. Entonces, el problema es que solo le damos una lectura política y no nos damos cuenta que el Estado necesita tener información sobre lo que está sucediendo al interior del país. Eso es fundamental y eso me parece que tiene que hacerse, ¿no? Porque imagínate que cualquiera esté armado hasta las uñas y quiera cometer una sí, locura sí. contra la sociedad, etcétera. Bueno, esa es una parte. Yo, en cuanto a que el Estado monitoree actores políticos, pues eso ya lo sabemos, pero una cosa es que te monitoren, que sepan lo que estás haciendo para adelantar y prever escenarios, y otra muy diferente es que se la pasen espiándote, ¿no? O sea, Sí. son dos cosas muy, muy diferentes. Insisto, el Estado necesita esa información, pero lo que no puede hacer es pasársela espiando a los ciudadanos. Ahora, con los recursos que hay en México tampoco se puede espiar a todo mundo, ¿no? O sea, todo el mundo cree que tiene un expediente, pues no, no hay recursos para tal cosa. O sea, ¿cuántos agentes puede haber en lo que era el CISEN, que sigue siendo el CISEN, aunque le cambien el nombre, y cuántos millones de mexicanos somos? O sea, simplemente divídelos y verás que no es como ellos creen. Ahora, en cuanto a lo de Pegasus, yo creo que el público que nos escucha sería bueno que revisar un concepto que se llama ingeniería, ay, se me fue el nombre, ahorita te digo. Sí, Eh, sí. ¿Para qué? Para que vieran cómo operan el malware, etcétera. Por ejemplo, lo de Pegasus lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. Y por supuesto que tú te das cuenta cuando se descarga. Claro que sí, no es que te invade el teléfono y ya. Hay algún momento donde tú abres un mensaje de gente que no conoces y es cuando toma posesión de la memoria, pero no, y sabemos que esto sucedió, me acuerdo del escándalo con el gobierno de Peña De Nieto. Peña Nieto. Es el mismo sistema porque no hay dinero para comprar otros y la mayor prueba de que no hay dinero es este. Sí, sí. Entonces, ¿a quién está, quiénes han denunciado que les hackearon el teléfono, que les invadieron la memoria de sus dispositivos? Uno fue Ricardo Rafael y no sé quién haya sido el otro. Es grave que lo hagan, es mucho más grave que sean tan torpes que la gente se dé cuenta, pero lo que es cierto es que tampoco es como lo dicen. O sea, la gente tiene que tener cuidado. Yo, por ejemplo, si no conozco el número, no contesto. Si no, Sí. mm, si no, si es un aviso, lo que sea, no lo abro. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden infectar, que es exactamente Sí. lo que pasó con los correos de la Sedena. O sea, no hackearon el archivo de la Sedena, eso hay que dejarlo muy claro. Hackearon el ciberespacio de los correos, que son dos cosas diferentes. La Sedena es responsable parcialmente porque se les avisó. Imagínate que estaban los de Guacamaya, pero pueden estar o haber estado muchísimos otros y no saberlo. Entonces no sabemos en qué información cuenten. Ahora, pues sí es muy grave que se utilicen los correos personales para el manejo de información confidencial, ¿no? Sí, desde luego pone en cierto sentido más vulnerable a cualquier tipo de ataque, ¿no? Vi un currículum de una Sí. persona de un ingeniero de sistemas que yo supongo que quería trabajar ahí, lo mandó. Están los datos hasta de su familia. Sí, en ese sentido también me parece que, bueno, he observado que el acceso a esta información, digamos, tiene algunos filtros. No puede acceder cualquiera con el entendido de que esta información, precisamente en las manos equivocadas, puede ser muy peligrosa. ¿Usted ha tenido, o tú has tenido acceso a algunos archivos? ¿Qué sería lo más importante que destacarías de este ciberataque? Bueno, inicialmente los de Guacamaya dijeron que el acceso era exclusivamente para la gente que podía acreditar haber pertenecido a un medio de comunicación.
Sin embargo, como los puede bajar desde el medio de comunicación, es como yo los obtuve. Yo no estoy en ningún medio de comunicación, pero tuve acceso a esa información. Y eso de que lo quieren filtrar y controlar, eso no es cierto y ellos lo saben. Por eso te digo que yo dudo mucho de quienes sean y su discurso anticapitalista, pero conocen bastante bien la tecnología de la información propia del mundo global, ¿no? Entonces, Ya. no creo, realmente yo tengo mis serias dudas sobre lo que ellos afirman sobre ese discurso tan anarquista, no sé, por llamarlo de alguna manera. Y lo más relevante que yo vi son, por ejemplo, estos datos personales, y no de uno, son de varias personas. O, por ejemplo, las actividades de los diferentes grupos, cómo son monitoreadas por la Sedena. Eso no tendría que preocuparnos porque tienen que rendir cuentas. Una cosa es que tú rindas cuentas. El problema es cuando esa información, como está sucediendo, se hace uso político de la información. Si la información es para democratizar al país, bienvenida. Pero si es como en este caso, para el golpeteo político, es ponerte en los ojos de los informantes. Y eso es algo que al menos yo no haré jamás. Usted menciona que un poco se puede usar la información como un botín político en las próximas elecciones. Ay, claro, de eso se trata, ¿no? Ese es uno de las principales cuestiones del ataque o del ciberataque. Ujú, claro, sí, sí, pero te vas a llevar de la mano a varios ciudadanos que ni la deben ni la temen. Sí, sí, en cualquier caso es un poco difícil pensar que es exclusivamente un juego político y sobre todo por la información también que se revela de la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Lo que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Lo que se ha mencionado, los abusos, por ejemplo, que se cometen dentro de los abusos sexuales que se cometen, por ejemplo, dentro de las instituciones mexicanas. Sobre esto que se mencionaba también, que me parece también que es importante mantener una actitud dubitativa, por ejemplo, ante esta cuestión de la venta de armas al narcotráfico desde el campo militar uno, un poco es problemático en cierto sentido, ¿no? Pero fíjate que hay cosas que a mí me brincan. Sí te puedo decir que, por ejemplo, las intervenciones telefónicas, la primera que yo recuerdo haber leído es de 1926 y apenas empezaban los teléfonos, y ya es un siglo, ¿no? O Por sea, ahí con el invento del teléfono surgió el invento de la filtración y de los ataques telefónicos. Por ahí podrás calcular de qué manera el Estado recaba información. Bueno, esa es una. Pero la otra parte, fíjate en qué contexto se da está el ciberataque. ¿En qué contexto? Había habido explosiones en contra de la puerta del número 1 del campo militar. Cuando están iniciando con que fue el ejército en el caso de Ayotzinapa para que los civiles se evadan su responsabilidad. Cuando el ejército pues prácticamente sostiene al régimen, ¿no? Sí, Entonces, sí. a mí me parece que es muy, muy delicado, que tiene la intención de debilitar desde luego al ejército. Si el ejército se cometen abusos, y por supuesto que se cometen, mira, donde hay gente encerrada siempre hay abusos. En los conventos, en los seminarios, en los internados, en las escuelas, en las iglesias, en los hospitales, donde hay gente privada de la libertad, sometida a otra, hay abusos. Acuérdate de Mamá Rosa, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, ese es un caso, y los que suceden en los internados y en los seminarios, etcétera. Entonces, yo no dudo que eso suceda y tampoco dudo, hay tres instituciones que atraviesan la historia de Occidente y que son instituciones feudales. Una de ellas es el ejército, otra de ellas es la iglesia y otra de ellas es la universidad, porque en la universidad también tienen sus propios tribunales y ve qué problema para procesar los abusos sexuales en las instituciones. O sea, no es privativo del ejército y eso tiene que terminar y tiene que terminar ya. Sí. Yo creo que eso sí es muy, muy grave y en cuanto a que vendan el armamento,
como a nivel de creencia y de opinión, sí creo que lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque siempre lo han hecho. No es la primera vez. Yo he leído muchos documentos de diferentes periodos de la historia de México donde los soldados venden alguna parte del armamento a los contrarios, a la guerrilla, pero si en este caso es a la delincuencia organizada, es todavía más grave. Para ir cerrando el programa, que me ha parecido sumamente interesante, sobre todo porque no esperaba un cuestionamiento tan abierto sobre este grupo y sobre también el contenido del ciberataque. Quería preguntarte rápidamente, ¿por qué consideras tú que es un ataque contra la nación prácticamente? ¿Por qué lo consideras como un ataque a la seguridad nacional? Porque no están diferenciando el tipo de información, simplemente la presentan. No se puede saber exactamente entre toda esta documentación que llegue a vulnerarlo, pero por ejemplo, todos los planes de cómo monitorean a la delincuencia, los grupos políticos en la Ciudad de México, sí me parece que es grave, sí me parece muy grave. Sí me parece también que es muy grave que se hable de que se den a conocer los datos de todas las personas que fueron en algún momento a solicitar trabajo, que tienen derecho a proteger su vida y sus datos personales. La ley se los garantiza y no diferenciaron y tampoco, ni tampoco les preocupó, ni dieron un aviso de que tendríamos como gente consciente que acatar la ley y no utilizar esa información. Ese es un problema muy serio porque vulnera la legalidad. No sé hasta qué punto la seguridad nacional, porque hasta ahora no he visto ningún documento que realmente sea revelador de la delincuencia o de lo que están haciendo, etcétera, pero no dudo que pudiera haber por ahí alguno. Pero como quiera que sea, sí es un ataque y debe preocuparnos. No creo que tengamos que celebrarlos. A ver, está bien, vamos a saber los abusos del ejército y a costa de eso, ¿a cuántas personas nos vamos a llevar? Sí, Gente que sí. lo único grave que hizo fue ir a pedir un trabajo, por ejemplo. Sí, sí, un poco problemático en ese sentido. Y la última pregunta que te quería hacer, pensando en el posible contenido que exista dentro de los documentos que se puedan revelar, ¿no crees que nos permita conocer mejor a una institución tan opaca como el ejército este tipo de información y que en cierto sentido tengamos mayor acceso al reconocimiento de una institución de este tipo? No, la historia del ejército, pues es la historia de México. Uno podría trazar así, también la historia de la iglesia es la historia de México. Y si queremos, también la historia de la Real y Pontificia Universidad es la historia de México. O sea, son instituciones cardinales para este país. Sí, ¿qué es lo que estamos conociendo? Datos aislados que no sabemos cuándo iniciaron y cuándo terminaron, que no tenemos manera de saber si en efecto sucedieron o si los hackers le aumentaron. No, es que ese es el problema. Y además, quien quiere democratizar da la cara, ve Snowden. A Julian Assange. Yo también tengo ahí mis dudas con Assange, pero dio Sí, sí. la cara. Y eso es preocupante. Sí, bueno, Preocupante. ¿Y cómo sabemos que no intervinieron los documentos? No lo podemos saber. Entonces, desde ahí, mira, para, para validar un documento históricamente, lo primero que tienes que ver es dónde se consiguió, quién lo consiguió y a partir de qué. No sé quiénes son, no sé cuál es su finalidad. Te digo lo que hacen los hackers en general. O sea, venden a una agencia, alguna agencia que los compra. Te digo que ha pasado en muchos lados. Donde hay muchos hackers es en Brasil. En Brasil está lleno de estos grupos que se alquilan y venden la información sin ponerse a pensar en la gravedad de lo que están haciendo. sí, ese punto también es muy importante porque me parece que el mundo en el que vivimos, la información se ha convertido en una mercancía
importantísima. La información se ha convertido en un negocio fundamental en esta época donde paradójicamente también tenemos más acceso a la información. Estamos muy lejos de llegar a la verdad en muchos aspectos de lo político, de lo económico, de lo social. Y efectivamente, donde hay necesidad de información, pues surgen este tipo de grupos, ¿no? Este tipo de grupos que buscan vender información para obtener algún... Hay diferentes agencias que los contratan. Sí, sí. Hemos visto en varios países, entonces yo no creo que estos sean la excepción. Y si me lo pones así, digo, simplemente por las características y por la institución, es el tipo de cosas que hacen las agencias estadounidenses, que las han venido haciendo en México y en la América Latina desde que yo tengo uso de razón. Si yo no puedo afirmar que son ellos, pero es el tipo de cosas que hacen. Y además, curiosamente, solo se vulnera a la seguridad. Mira, tienen 3 enemigos, que son todas las fuerzas del orden. Por eso siempre le pegan al ejército, a las policías y al presidente. Fuera de esos, no tocan al legislativo. ¿O lo tocan? No, me parece que no importa el legislativo. Tampoco importa la Suprema Corte. O el narcotráfico, por ejemplo. Tú me lo estás diciendo. Entonces, yo tengo serias dudas. Yo no celebro que no den la cara. Es No muy hay, importante. no hay nada que celebrar sobre estos ciberataques. Nada que celebrar. Tendremos que preocuparnos y pues si mandamos algo a la Sedena a ver si nos salimos por ahí. Bueno, ha sido una plática un tanto sui generis, no esperaba un Mira, nivel tan... sí he Sí, sí, mandado cosas a la Sedena. ¿Sabes qué he mandado? He mandado solicitudes de información del archivo histórico porque estoy trabajando en sí, los sí, 20. Seguramente, pues por ahí apareces en los correos. seguramente. Entonces ya Hay... estoy haciendo, bueno, no me importa que lo sepan, pero no tiene datos personales. O Ya, sí, no lo sé, porque te piden datos, una copia de tu credencial de lector cuando tienes que acceder, vas a acceder al archivo. ¿Con qué derecho tienen esos datos? Están vulnerando mi seguridad. Y me sí. parece que el daño a la ciudadanía es mayor que el beneficio. Porque tampoco nos han revelado nada que no sepamos. Que existe corrupción, pues la existe en el ejército como en otros lados. Que es más difícil de probar ahí, pues es muchísimo más difícil. Pero en realidad, ¿en qué nos beneficia como ciudadanía esta información? Es decir, ¿cuáles han sido hasta el día de hoy esas revelaciones que nos dejan impactados? Pues sí, en realidad, creo que más bien se busca el titular, se busca lo espectacular para la prensa, ¿no? También en cierto sentido. Por eso está dedicado a la prensa, pero no toda la prensa cayó, ¿no? Sí, pues sí. Creo que ya tenemos que terminar con nuestro programa. Muchas gracias por haber accedido. Creo que, sin embargo, hay una cuestión que creo que es muy importante recordar. Creo que en esto sí un poco hay una discrepancia entre lo que piensas tú y lo que pienso yo, porque quizá a largo plazo podamos observar de tanta información que se pueda bajar, que se pueda analizar, quizás sí haya una posibilidad de acercarnos a conocer mejor a una institución como la del ejército, ¿no? A través de sus correos. Pues en cierto sentido a conocer un poco cómo funcionan internamente. Para conocer una institución internamente tienes que saber su organigrama, punto. Es una estructura lógica, es orgánica, funcional. No la vamos a conocer, eso sí estoy segura. Entonces, a través de sus correos, yo no creo, ¿eh? Y esto ha pasado, ¿por qué ha pasado en otros países? ¿Sí? ¿Y qué ha sucedido? Escándalos Pues, como el de Rafael Márquez, donde se le acusó injustamente, donde acabaron con su vida y su carrera. sí, sí. ¿Y sabes lo que a ti te cuesta tener que pagar un abogado por Desde una... luego. ¿Eso es lo que queremos? ¿Realmente eso es lo que queremos para ver los correos de la Sedena? Híjole, yo sabes que en ese sentido sí soy muy cuidadosa porque sé del daño que hace la información, porque puede destruir familias enteras. Y Sí, si la sí. información no va a democratizar al país, y me parece que es el caso, ¿qué va a suceder? Sí me imagino que aquellos que los de tecnología de la información les va a ir muy mal, ¿no? Los van a arrestar, los van a no sé qué, pero pues tendrían que empezar por el secretario, ¿no? Que es el primero que hace uso indebido porque Debido. el reglamento no deben hacerlo.
Eso sí es muy grave, porque la gente se descuida y cree que no pasa nada. Sí, sí pasa. Y pone en riesgo no solo a él, esa es su responsabilidad, pone en riesgo a los ciudadanos. Eso es lo grave. Yo de todo lo que veo, a mí particularmente a Ángeles, eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, sería cosa de que habláramos más adelante a Sí, ver sí. lo que sucede con esta información, Ángeles. Sí, desde luego, Ángeles, muchas gracias por haber asistido. Creo que también en positivo yo resalto también la actitud que nos invitas a tomar ante los documentos, una actitud crítica, una actitud, hablando en términos historiográficos, una actitud heurística y hermenéutica sobre la discriminación, sobre la selección de fuentes que nos permitan conocer mejor y no llamarnos simplemente, o no alentarnos simplemente por el sensacionalismo, el amarillismo, los titulares. Gracias, Ángeles, por estar hoy aquí. Es un gusto tenerte en Lo Marginal en el Centro. Gracias a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Nos vemos en próximas emisiones. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Buenas noches.